Hola, para mí es una alegría estar con ustedes y compartir en torno a la palabra de Dios en esta oportunidad en la carta a los Filipenses. Y haciendo un poco de repaso de lo que ya nos habló Adriana la vez pasada, cuando iniciamos este hermoso estudio, recordemos que esta carta es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Recordemos también que vimos algo de cómo fue esta iglesia fundada en Macedonia, en esta ciudad de Filipos, porque el apóstol en su segundo viaje misionero tiene una visión cuando está en Troas, donde ve a un hombre macedonio que le dice: ven y ayúdanos. Y también hemos visto cómo Pablo, al ir a Europa, a esta ciudad de Filipos, la primera persona que se encuentra no es precisamente un hombre, sino es a Lilia, y cómo Dios había preparado el corazón de esta mujer para recibir el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que Él había venido a salvar a los que nos habíamos perdido, ¿cierto? A todo aquel que se reconoce a sí mismo como pecador y le reconoce a Él como su Salvador. Entonces Dios preparó el corazón de esta mujer para recibirle. También vimos que tuvo todo este acontecimiento en el que ellos fueron encarcelados y estuvieron alabando gozosos al Señor, y las puertas de la cárcel se abrieron porque hubo un temblor y el carcelero incluso pensó en quitarse la vida, pero esto fue también un plan de Dios para que el carcelero junto con su familia también creyese en el evangelio. Entonces vemos que estos fueron los inicios de esta iglesia de Filipos, y es a esta iglesia a la que el apóstol Pablo le está escribiendo. Veíamos que era también en respuesta al amor de ellos que Pablo escribe esta carta como gratitud. Por eso también se dice que es la epístola del gozo, ¿cierto? Porque en ella se ve ese gozo del apóstol por esta iglesia de Filipos, y el gozo de esta iglesia al poder servir y ayudar a Pablo en sus necesidades. Entonces, pero aunque este es un enfoque también de la carta, la palabra gozo, alegría se encuentra aproximadamente unas 16 veces, y la palabra Jesucristo o Señor se encuentra más de 50 veces. Entonces vemos que es una epístola llena de Cristo, y sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y eso lo vemos en esta hermosa epístola. Vemos a Jesucristo en cada una de esas palabras del apóstol a la iglesia de Filipos. Vemos el amor de Pablo hacia Cristo y el amor de esta iglesia de Macedonia, de Filipos, específicamente hacia el Señor. Entonces vamos a orar para empezar a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros en esta hermosa carta. Dispongamos nuestra mente y nuestros corazones a la palabra del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres Dios poderoso, Señor, y misericordioso, porque dispones los corazones a tu palabra, Señor. Dispone en este tiempo, Señor, nuestros corazones para estar atentos a tu voz, Señor, para poder atesorar tu palabra en nuestras vidas y ponerlas por obra para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versos del 3 al 6, en la traducción Reina Valera 60. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es hermoso empezar con gratitud, porque el gozo sin gratitud no existe. Cuando tenemos un corazón agradecido, es un corazón que se goza en lo que ha recibido. Y eso lo podemos notar en la vida del apóstol Pablo. Era un hombre gozoso porque estaba agradecido, consciente de la obra maravillosa que el Señor había hecho en su vida y estaba haciendo en la vida de otros, y que aún continuaba haciendo en su vida propia.
Entonces aquí vemos como el apóstol dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y es hermoso pensar que alguien se acuerde de nosotros y lo primero que venga a su mente y a su corazón sea gratitud a Dios por nuestras vidas. Y también debemos empeñarnos, poner nuestra mente delante del Señor para que cuando vengan personas a nuestra mente, cuando el Señor las traiga a nuestra memoria, podamos dar gracias a Dios por esas personas, porque el Señor las ha puesto en nuestro pensamiento para orar por ellas. El apóstol en el que está diciendo, siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Cuando el Señor traiga a una persona a nuestra mente, agradezcamos a Dios por haberla traído en ese momento para que oremos por ellas, porque no se trata de tomar un día y sacar todo un listado de personas por las cuales queremos orar o nos han pedido oración, porque tal vez en ese día no nos alcanza el tiempo para orar por todos, pero sí sabemos que el Señor trae a nuestra mente esas personas en distintas ocasiones en el día, durante la semana, mientras estamos haciendo nuestros oficios, nuestros quehaceres, nuestros trabajos. El Señor comienza a traernos personas a nuestra mente y debemos ser sensibles a la voz de Dios y detenernos, hacer esa pausa y disponer nuestro corazón en oración, en gratitud por esta persona que el Señor ha traído a nuestra mente y orar por esta persona en específico que el Señor ha traído. Porque eso hacía el apóstol. Cuando el Señor le traía a su mente estas personas, estos hermanos de Filipos, él daba gracias a Dios por ellos y los encomendaba al Señor, y eso lo vamos a ver más adelante en nuestros estudios cuando veamos la oración de Pablo, ¿cierto? También aquí vemos que dice en el verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Entonces, como decía anteriormente, la gratitud viene con el gozo, porque un corazón agradecido es un corazón que es consciente de que les está recibiendo algo de lo cual no es merecedor y se goza en eso. Y quienes hemos recibido el perdón, la gracia del Señor Jesucristo, no podemos estar ajenos a este gozo. Por el contrario, este gozo debe llenarnos. Entonces debemos estar con corazones agradecidos por cada persona que viene a los pies de Cristo, que el Señor ha permitido que conozcamos, para disponer nuestros corazones en gratitud por esa obra maravillosa, siempre reconociendo que es una obra que hace el Señor, porque la salvación es del Señor. Entonces el apóstol continúa diciendo que ora por ellos, dando gracias. Cuando el Señor los trae a su pensamiento, Él da gracias por cada uno de ellos, por esa obra que el Señor ha hecho, y lo hace con un corazón gozoso. Ojalá nuestros hermanos, cuando el Señor haga que piensen en nosotros, puedan tener gozo en su corazón, porque ven el obrar de Dios en nuestras vidas y se gozan en gratitud a Dios por nuestras vidas. Y el verso 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿por qué estaba lleno de gozo? Porque estaba lleno de gratitud el corazón de Pablo cuando se acordaba de estos filipenses, por lo que he estado diciendo, porque los sabía hermanos, porque desde el primer día que ellos escucharon el Evangelio, dispusieron sus corazones. O como lo vimos cuando estudiamos a Lidia, el Señor mismo estuvo preparando el corazón de Lidia, abrió su corazón, abrió los ojos de su entendimiento para que creyese el Evangelio, para que la luz de Cristo resplandeciera en su corazón. Entonces, desde que cada uno de estas personas, el carcelero, cuando vio que todo esto era un obrar de Dios, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios había preparado su corazón para que dijese eso, para que estuviera dispuesto a recibir lo que el apóstol tenía que decirle, esas verdades de salvación que son en Cristo, de que se supiera pecador necesitado de esa gracia del Señor por medio de Jesucristo. Entonces, el apóstol aquí está diciendo eso,
porque Él ve esa comunión que ellos tienen en el Evangelio desde el primer día hasta este momento que Pablo se encuentra encarcelado, y aún allí Él ha podido ver el amor de esta iglesia, el amor de estos hermanos de Filipo, de la iglesia de Macedonia, a través de todo su ministerio, porque más adelante lo va a desarrollar en su carta y vamos a poder ver cómo esta iglesia de Filipos en Macedonia acompañó y buscaba a Pablo en donde él estuviera para apoyarlo en sus necesidades y también en oración. Seguramente esta iglesia también oraba por el apóstol. Es hermoso ver ese corazón tanto de estos hermanos allí en la iglesia de Filipos como de Pablo allí en la cárcel, corazones unidos por el gozo y la gratitud en la obra del Evangelio, que es lo que el apóstol aquí está diciendo, por vuestra comunión, porque tenemos ese mismo sentir, que es el dar la gloria a Cristo, el hablar de Él, el hacerle conocido, en llevar su Evangelio, en llevar esas buenas nuevas a todo el mundo, para que todos sepan que Jesucristo es el Señor y el Salvador, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, estábamos perdidos, pero el Señor, en su amor, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo esto es lo que el apóstol está diciendo. Me gozo porque veo que ustedes, el Señor hizo esta obra en ustedes, y es lo que viene a continuación, que es ese pasaje tan conocido que yo sé que más de una persona lo tiene memorizado, y es algo profundo realmente y verdadero y concluyente a la vez, pero a la vez es algo que apenas nos da un vistazo de algo que es aún más maravilloso. Y nos dice el verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es hermoso realmente el poder ver que la salvación es del Señor en toda su plenitud, en todo su esplendor. Él la comienza, Él está ahí trabajando en nosotros, y Él termina lo que empezó en cada uno de nosotros. Y aquí hay que detenernos para ver lo que el Señor, lo que el apóstol está tratando de decirnos, y es que Él está seguro, Él está convencido. En la Nueva Versión Internacional dice, verso 6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces era algo que él tenía por cierto. Él estaba absolutamente seguro, convencido de que era la obra de Dios en estos filipenses, en esta iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque desde el primer día, como lo hemos estado estudiando anteriormente, desde el primer día el Señor dispuso sus corazones. El Señor estuvo preparando a estas personas allí para recibir del Evangelio, así como te ha preparado a ti, me ha preparado a mí, ha dispuesto nuestros corazones a escuchar su voz, a escuchar su mensaje, y como seguramente estará preparándole a aquellos que tal vez están escuchando en este momento, pero la luz del Evangelio aún no ha resplandecido. El Señor está tocando esos corazones por medio de su palabra, diciéndoles que Él es el que da esa disposición para poder escuchar su voz y poder reconocernos como pecadores necesitados de un Dios poderoso, de un Dios salvador que es Cristo Jesús, de esa obra maravillosa que Él llevó a cabo en la cruz, ese castigo que yo merecía, pero que Él llevó en mi lugar para darme vida y vida eterna. Entonces es hermoso ver cómo se confirma que la salvación pertenece al Señor, porque no es por obras, sino es por gracia, porque es la fe que nos ha dado el Señor para verle precioso, para creer en su obra, en su Evangelio. Por eso también nos dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, porque la fe es un don de Dios para salvación.
Entonces vemos que él dice que está completamente seguro de que el Señor, que fue el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos viendo que el apóstol les está diciendo a estos hermanos en Filipos que él está convencido, que él tiene la certeza de que el Señor movió sus corazones a esta verdad hermosa del Evangelio, y él mismo les está llevando, les está guardando en este proceso, en este caminar con el Señor hasta el día en que le veamos. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender que la salvación es hecha por el Señor Jesucristo una vez y para siempre, cuando Él ha dado esa luz a nuestro corazón, ha iluminado nuestros corazones para que en nosotros resplandezca la luz del Evangelio. Pero que a partir de ese momento inicia esa santificación, ese proceso en el que cada vez estamos siendo más hechos conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo veíamos en Efesios, cuando se nos dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Porque esto es un proceso, un caminar con el Señor día a día, donde Él nos está moldeando, donde Él nos está corrigiendo, enseñando, donde Él nos está amando. Esto es un día a día con el Señor, es un caminar con otros hermanos, un caminar juntos hacia la santidad, porque la santidad es parte de nuestra salvación. Estamos en ese proceso de ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, hasta que le podamos ver, y la obra entonces, como dice el apóstol acá, será terminada, será perfeccionada, porque el Señor dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Si miramos tal vez el tiempo pasado, cuando empezamos a conocer el Evangelio, cuando nos reconocimos pecadores, hemos estado en ese andar con el Señor, donde nos damos cuenta que cada día tenemos cosas que cambiar, cosas que entregarle al Señor, cosas que cambiar esa motivación, aquello que nos mueve a hacer lo que hacemos, porque aunque sean cosas buenas, podemos tener motivaciones erradas, pecaminosas, pensando en nuestro yo y no en la gloria del Señor. Entonces es saber que estamos en ese proceso en el que el Señor está perfeccionando su obra, no solo en mí, sino también en ti, en todo aquel que ha puesto su confianza en Él, para andar con Él, para seguirle, porque esto es lo que nos ha pedido el Señor. Dice, sígueme. Cuando veía a sus discípulos, los fue llamando diciéndoles, sígueme. Y ellos dejaban todo y le seguían. Y es ese llamado que hoy te hace a ti, que me ha hecho a mí, de seguirle, cada día seguirle, tomar nuestra cruz, dice el Señor, que tomemos nuestra cruz y le sigamos, que nos neguemos a nosotros mismos y que caminemos con Él, y que caminemos en santidad, andemos en santidad. Entonces el apóstol aquí está diciendo, yo estoy convencido, o sea, es que es una verdad, que Dios, que empezó en ustedes esta obra hermosa del Evangelio, Él la culminará hasta el día de Jesucristo, cuando estemos cara a cara y le veremos como Él es. Es algo hermoso, es una esperanza gloriosa. Por eso el gozo nos invade de pensar que no estamos solos en este andar, en pensar que tenemos una esperanza segura, en saber que tenemos otros hermanos por el cual vamos en este mismo camino hacia la santidad, donde estamos orando unos por otros. Por eso es tan importante la oración, porque es la que nos ayuda a estar unánimes, fortaleciéndonos mutuamente y con corazones agradecidos a Dios. Nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud. Y todo esto que hemos visto hasta este momento, el apóstol lo viene ampliando más y más a través de su carta. Así que este tema lo vamos a seguir profundizando. Ese tema de esa obra maravillosa que el Señor ha empezado en mi vida y en tu vida.
esto nos lleva a que abracemos nuestra vida en torno a la palabra, que estemos llenándonos de ella, de lo que el Señor demanda de nosotros, de lo que es realmente el Evangelio, que es esa comunión, poder tener esta unión unos con otros en torno a proclamar la palabra de Dios, a compartirla a otros, porque en esta epístola, en esto nomás que hemos estudiado, podemos ver un amor del cual nos va a hablar más adelante, maravilloso, que es en Cristo, entre el apóstol Pablo y esta iglesia hermosa de Filipos, entre la obra, un amor a la obra que Dios ha hecho tanto en Pablo como en los filipenses, porque también es de tener presente que estaban viviendo situaciones muy similares, porque Pablo estaba detenido en Roma y esta iglesia de Filipos se encuentra en una colonia romana. Ellos están sufriendo también persecución, ellos están tal vez temerosos también, pero a la vez seguros en el Señor, seguros en el Evangelio, y eso es lo que a Pablo le llena su corazón de gratitud y gozo, porque eso solamente lo hace Dios en el corazón de estos hermanos en Filipos. Es Dios obrando en sus vidas. Por eso cuando nosotros vemos personas, hermanos nuestros, que están en ese caminar con el Señor, debemos darle gracias a Dios por esa obra que está haciendo en sus vidas y ser humildes también y reconocer que ellos también están en este proceso y ellos también pueden tropezar, y debemos estar ahí en oración y presentes para ayudarles en sus necesidades, como aún estos hermanos de Filipos, que aunque había una distancia geográfica entre ellos y el apóstol Pablo, siempre estuvieron pendientes de las necesidades del apóstol, porque le amaban, porque vieron la obra de Dios a través de este hermano en la fe, porque ahora ellos son hermanos, así como tú y yo somos hermanos por la obra maravillosa de Cristo. Entonces somos uno en Cristo, somos hermanos, y ellos ven a este hombre Pablo como su hermano, como ese hombre que les amó de tal manera que se dejó usar por el Señor para darles el mensaje de salvación. Tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo. Estamos en verdad, como dice la palabra de Dios, en comunión en el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. Recordemos que cuando veamos las cartas de Pedro, ahí nos decía que fuimos pasados de las tinieblas a su luz admirable, esa luz de Cristo, esa luz que rompe todas las tinieblas que pueda haber en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, teniendo nosotras esta hermosa verdad, seamos convencidas, estemos persuadidas de que el Señor está obrando en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, que estamos en un proceso, que debemos estar conscientes de eso, de que en este caminar pueden haber momentos en que seamos más fuertes y momentos en que estemos más débiles, pero independientemente del momento en el que estemos, Cristo está en nosotras, por nosotras y con nosotros. Entonces Él está ahí, presente en nuestras vidas, y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, arraiguémonos a la palabra del Señor, arraiguémonos a esta verdad hermosa de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, porque tú empezaste la obra, Señor, porque la salvación viene de ti y es tuya, Señor. Tú la perfeccionas día a día, Señor. Danos corazones, Padre, corazones humildes, corazones que podamos ver a nuestros hermanos también con amor, sabiendo que tú estás obrando en sus vidas, que ellos también están en ese proceso de santificación en el que tú, Señor, estás moldeando, en el que tú, Señor, estás obrando. Señor, gracias por tu obrar en nuestras vidas. Y permítenos, Señor,
estar seguras de que tú, Señor, perfeccionarás tu obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén. Me alegró mucho compartir este tiempo. Como ya se los había dicho, es de gozo el encontrarnos en torno a la palabra del Señor. Hasta una próxima ocasión.